Ahora, porque si no cuando ya tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por su presencia. Vamos a dar comienzo entonces a nuestro encuentro. Primero, antes que nada, lo que voy a hacer es compartir con ustedes un video. Esta semana muy conmovido por el caso del jugador de Godoy Cruz que se quitó la vida, el Morro García. Y también te contábamos no solo la situación particular de él, sino eso que muchos deportistas de élite viven, ¿no? De esas subas y bajas en su actividad deportiva. No se está viendo el video. En lo anímico. ¿No se está viendo? Gracias. Se ve tu monitor. El monitor, ok. Gracias. Claro, lo que está en el escritorio, perdón. Eso. Ah, ok. Documentos. A ver. O sea, se escuchaba, pero no se veía. Claro, bueno, muchas gracias por avisar. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Richard, fíjate que tenés que compartir el video, no la pantalla. Claro. Estás compartiendo audio, pero no video, digamos. Ok. A ver, ahora. ¿Ahora se ve el video? Ahora sí. Sí, perfecto. Muchas gracias. A ver si se escucha. Sí. Ahí vamos. Arrancábamos esta semana muy conmovidos por el caso del jugador de Godoy Cruz que se quitó la vida, el Morro García. Y también te contábamos no solo la situación particular de él, sino eso que muchos deportistas de élite viven, ¿no? De esas subas y bajas en su actividad deportiva que terminan después impactando en lo anímico, en lo emocional, en lo personal. Y ya saliendo incluso del fútbol, ¿no? En el tenis es algo lamentablemente muy común, por ejemplo. Quiero charlar con Ricardo Leal, muchas veces lo hemos convocado, es coach deportivo y realmente una palabra autorizada para analizar el caso en particular del Morro y en general la presión de los deportistas. Ricardo, ¿cómo va? Buenos días. Hoy no solo está el psicólogo, sino también está este coaching deportivo del que nos vamos a ir enterando en el desarrollo de la jornada. ¿Para qué? Para abordar la palabra, ¿sí? Todos los que fueron primeros en algo marcaron una historia. Hicieron todo este camino, lo recorrieron de la mano de Ricardo Leal, que es el coach formador y que ahora va a empezar a desandar un día en el que todos van a demostrar qué es lo que hicieron durante este tiempo y mostrárselos a ustedes, que es lo más importante. Muchas gracias, tengan cuidado con la palabra. Cuando deseamos algo, cuando nos ponemos un objetivo, la mayoría de eso incluye la necesidad de un cambio. Entonces cambiar viene a significar modificar ahí está el volumen, pensamientos, conductas y actitudes. En conjunto con la Asociación Hispanoamericana de Coaching Deportivo, y para eso vamos a hablar con su presidente, con el presidente de la asociación, también preparador físico y coach deportivo, ontológico y corporal. Hay un montón de cosas para hablar. Ricardo Leal está del otro lado. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, gracias por el contacto.
Cuando estamos en el living, profundizamos algunos temas de coyuntura, políticos, económicos, pero también de salud. Y la actividad física, mi amiga, la actividad física es parte de nuestra vida y debería serlo, pero con pequeñas cuestiones. Siempre te dicen, aquí ahora empieza el invierno, lo calórico, nuestra vida, los que tenemos la fortuna de poder elegir qué comer, muchas veces, bueno, se comen alimentos para paliar el frío. Hola, Ricardo Leal, coach deportivo. Buenos días. Dijimos que íbamos a tener a una especialista que ya está en nuestra mesa. Gracias, Ricardo, por haber venido. Buenos días. Buen muchas día. gracias. Es un coach deportivo, es el creador de la diplomatura en el Instituto River Plate. Y la verdad, Ricardo, hoy con Daniel lo decíamos temprano, esto hay que hablarlo con un profesional. ¿Se puede motivar al mejor? Sí. Tenemos un invitado hoy en el piso, así que ya lo vamos a presentar. Gracias, Richard Leal, por venir. Richard es coach deportivo. Ahora le vamos a preguntar todo de qué significa ser coach en el deporte. Bueno, hola, Ricardo Leal, el Hola. profe. ¿Cómo se logra que un grupo tenga una emoción positiva o negativa? Y es el líder. El líder deportivo es el que le va a dar confianza, es el que le va a dar una visión al equipo, es el que va a dinamizar, a gestionar todo lo que ocurra dentro del equipo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar presente. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, hoy nos reúne la semana del coaching, ¿no? Y respecto al coaching deportivo vamos a ver entonces formatos, avales, y además vamos a hacer alguna dinámica. Por lo tanto, tengan presente la tarjeta amarilla y roja que sacan los árbitros, por ejemplo, en un partido de fútbol, y vamos a hacer un ejercicio para que, bueno, para poder profundizar sobre algunas cuestiones nuestras, ¿no es cierto?, como seres humanos en el mundo y como profesionales, como coaches deportivos. Veo algunas caras conocidas. La importancia de encender la cámara cuando hagamos el ejercicio es para contrarrestar un poquitito esta lejanía que propone la virtualidad, pero al mismo tiempo, ¿no?, esta virtualidad nos permite estar presentes hoy y no trasladarnos, estar en nuestros hogares o desde nuestro trabajo. Así que los que puedan compartir su cámara lo hacen. Los que no, no pasa nada, pueden poner su audio y escuchar atentamente. Bien, cuando comienzo como entrenador, como preparador físico, obtuve la homologación del Comité Olímpico Argentino y más tarde empiezo a estudiar coaching y ahí, bueno, todo se perfiló de una manera distinta, ya sea mirar a los atletas, ¿no?, y mi trabajo con ellos, como conmigo mismo, con mi persona, ¿no? Se establecieron otras creencias, se vi otras posibilidades, esta experiencia que la mayoría de los coaches experimentamos. Luego tuve una hija
y cuando mi hija era pequeña, quería hacer tenis, quería hacer todas las actividades. Como tenía un padre muy relacionado con la actividad física y el deporte, ella quería probar todos los deportes. Por lo tanto, en uno de esos que eligió, que fue el tenis, la llevo, averiguo un lugar, un profesional que sea bueno y adecuado, pero yo siempre traté de liderar la crianza de mi hija, su vida cuando era pequeña. Entonces siempre iba y observaba, bueno, en qué sitio, ¿no? Yo la introducía y qué contexto tenía ella ahí, qué posibilidades de crecimiento, cómo iba a ser tratada y demás. Por lo tanto, yo siempre iba con ella, sobre todo los primeros tiempos, y observaba mucho al profe, a sus compañeros, el entorno. Y entonces en una de estas, quiere hacer tenis, vamos con un profesor que nos habían recomendado, y yo me pongo en la tribuna junto con ella para observar, ¿no? La idea era que ella observara para ver si le gustaba, y entonces si le gustaba, ahí pagaba y hacía todos los trámites pertinentes para que ella pudiera gozar del deseo que tenía. Entonces, de repente estábamos mirando desde las gradas a un profe que estaba enseñando tenis, y resulta que escuchamos que el profe le dice, no, 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 así no, ¿cuántas veces te voy a decir? ¿Por qué tenés que hacer así? Y se mueve y lo imita al niño, porque tenía mi hija en ese tiempo 7 años, 8 años, por ahí, lo imita, ¿no? Lo imita pero burlándose, quedó muy expuesto el niño. Además lo hablaba con tono fuerte, ¿verdad? Porque lo escuchábamos desde las gradas. Por lo tanto, cuando vi esa situación, imagínense que lo primero que hice fue preguntarle a mi hija si deseaba tener a ese profesor como su profesor. Por lo tanto me dijo, no papá, y cuando me dijo así, desde luego que nos levantamos y nos fuimos a buscar a otro profesional. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces, cuando somos pequeños, cuando empezamos en nuestra vida, podemos toparnos con personas que quizás no estén completamente preparadas. Y que de repente una palabra puede ser una lanza en nuestra autoestima, en nuestro corazón, en nuestra manera de ver la vida. Entonces la importancia, ¿no?, del coaching, acá con toda la parte lingüística, con sus actos lingüísticos, con los modos también, ¿no?, de decir las cosas que queremos expresar, sean estas tildadas como buenas o tildadas como negativas, por ejemplo, pero profundizamos y vemos todas estas cuestiones. Entonces, aquellos que son entrenadores y están presentes, ¿no?, llamarlos a la reflexión, ¿no? Si de alguna manera aprendimos en nuestra casa o con nuestra experiencia de vida que la manera de comunicarnos fue quizás perturbadora, no continuar con eso, sino llamarnos a la reflexión y prepararnos. Y el coaching es una de las disciplinas que más se ajustan al mundo del deporte y sobre todo con el ejemplo que acabo de dar. Ahora, bien, cuando este niño escucha esas palabras, en su mundo interno, ¿sí?, aparece una creencia, que puede ser, por ejemplo, la de no sirvo, como puse en el ejemplo de la filmina, ¿no? Y entonces, este niño va a ir creciendo pensando en que no sirve, por ejemplo, para el tenis, pero también quizás se pregunte o se cuestione si sirve para lo demás, para todos los otros aspectos de su vida. Entonces empieza a vivir con ansiedad, quizás con retracción y también con miedos, ¿no? Miedo a su imagen, por ejemplo, a su imagen pública, cuando va a jugar, cuando está con sus compañeros. Entonces eso empieza a ser como una limitación. Es decir, una palabra lanzada sin responsabilidad, sin toma de conciencia, puede que hiera al otro, como también puede que lo motive. La importancia de hacernos responsables de lo que sale de nuestra boca y de cómo lo decimos es fundamental a la hora de transformarnos como coaches y también como formadores.
Ahora, les pido que apaguen sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Entonces, cuando una palabra, cuando nosotros reflexionamos, cuando tenemos una creencia, esa creencia entra en nuestro cerebro, ¿no? Y cuando entra en nuestro cerebro va a modificar la estructura del cerebro. Incluso vamos a tener reacciones fisiológicas, ¿no? Y esto está probado neurocientíficamente. Entonces, nuestras creencias son muy importantes porque afectan nuestros sentimientos, porque afectan el componente de las reacciones químicas que se forman a través de esta experiencia que es la vida. Ahora bien, los voy a invitar entonces a que digan, a que escriban en este momento qué pensamiento es aquel en cualquier área de su vida, ¿sí?, que se torna como bloqueante, como que interfiere en su discurrir en la vida, que interfiere en que ustedes sean quienes saben que son, ¿no? Esos profesionales grandiosos, esos padres maravillosos, esas madres ejemplares, esa buena amiga, esa buena pareja, ¿no?, de su amor o demás, en cualquier dominio de su vida. Y también en el coaching, como un apartado, en esta ejercitación que les estoy pidiendo que hagan, que escriban qué pensamiento limitante o que los bloquea, los interfiere en su libre discurrir, tienen en la actualidad. Y anótenlo, por favor, en un papel, porque después vamos a seguir trabajando sobre ello. Para los que van terminando con esta primera parte, van a dibujar una línea que divida lo que van a escribir ahora. Y ahora se van a conectar con esos pensamientos que los potencian, que les dan confianza, que les permite arriesgarse, utilizar su coraje, ser valientes. Escríbanlo entonces debajo de esa línea que les pedí que dibujaran. En el mundo de la educación física y el deporte, sabemos que para construir un movimiento, un gesto deportivo, para que luego podamos tener la táctica, ¿no es cierto?, la estrategia de juego y demás, tenemos que ir desde iniciación deportiva construyendo esos movimientos en el cerebro, ¿no? Crear esa realidad en el cerebro. Entonces vamos haciendo que el niño vaya ejercitando diferentes ejercicios que son parte de un solo gesto deportivo. Es decir, si por ejemplo, todos creo que sabemos lo que es una sentadilla, es como pararse y sentarse, ¿no?, sin que haya una silla, y volver a repetir ese movimiento una cierta cantidad de veces. Bueno, en la educación física solemos partir ese movimiento para que después, ¿sí?, ese patrón se guarde en el cerebro. Entonces se activa como cuando empezamos a andar en bicicleta,
Cuando empezamos a andar en bicicleta, estamos pensando primero esto, luego lo otro, y es todo un mundo, y es toda una complejidad cuando no sabemos andar en bicicleta. Luego, ¿qué nos pasó? Atamos todo esto en un patrón de movimiento y directamente cuando vemos una bicicleta nos subimos ya sin pensar en ello. Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos creencias, interpretaciones o hacemos juicios, se va a crear un patrón de pensamiento, un patrón de conducta en nuestro cerebro. Entonces, ahí es cuando habitan las reacciones, cuando reaccionamos a algo. Reaccionamos porque hay una creencia detrás, ¿sí?, de ese comportamiento, de esa conducta. Ese pensamiento en algún momento llegó y fue elaborado por nosotros, alguna reflexión, algo que dijimos, bueno, esto es un juicio que pertenece a mi vida. Entonces, eso se guarda como un patrón y directamente cada vez que se asoma ese pensamiento, empiezan a fluir un montón de reacciones químicas que me pueden dar, por ejemplo, dopamina, o me pueden dar cortisol, oxitocinas y demás. ¿Y eso qué va a hacer? Va a modificar mi emoción. Y también con ello yo voy a mostrar una conducta, ¿sí?, y una actitud determinada. Entonces, haciendo una analogía entre lo que este conocimiento que viene de la educación física y del mundo deportivo con lo que hacemos en el coaching, acá podemos ver esta transformación, esta especialización de alguna manera y conceptualmente, ¿no?, respecto a lo que es el coaching deportivo y desde cómo nosotros miramos esta compañía, este acompasar a los deportistas, al club y a todo lo que forme el dominio deportivo. Y en el mundo del deporte sabemos que, por ejemplo, en un partido de fútbol tenemos al árbitro que nos va sacando una tarjeta, ¿no es cierto? Una tarjeta respecto a cómo venimos jugando y si cometimos alguna falta dentro de la cancha. Entonces, aquí tengo una tarjeta roja, una amarilla, pero le agregué también una verde. Frente a esto, más adelante, un poquitito más o menos dentro de 10 o 15 minutos, vamos a hacer una ejercitación que va a tener que ver con lo que acabo de invitarles a hacer. Entonces, nuestros pensamientos crean una estructura, ¿sí?, una estructura dentro de nuestro cerebro, una estructura que termina siendo nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver las cuestiones que nos van pasando en la vida. Van marcando patrones y nos van marcando una experiencia. Ahora, muchas veces en nuestra vida, ¿sí?, tenemos como objetivo todos los debería, y sobre todo en este tiempo que vivimos, ¿no?, donde parece ser que siempre tenemos que estar bien y todo lo que está mal o que nosotros interpretamos, intuimos o sentimos que no está, hay que reacomodarlo. Entonces, pero es una exigencia diaria. Entonces, de repente nuestro debería está, bueno, yo debería ser un buen hijo, una buena hija. Yo debería ir de vacaciones, sentirme bien, ser rico, ser rica, comer saludable, entrenar, ser buena pareja, controlar mis emociones, ir al psicólogo, meditar, ser rico, ser lindo, linda. Entonces, a la hora de ser coaches deportivos, ontológicos, de la especialidad que sea, es importante que nos tornemos serios. Y ser serios no solo como coaches deportivos o como coaches, sino como personas. Y empezar a tomarnos la vida como un todo. Y no solo tomar aquello que nos satisface, que es más conveniente, que es más rentable, que es más agradable para nosotros. Porque la vida es un asunto tan serio, tan complejo, con todas sus dificultades, ¿no? Esas dificultades que tienen que ver con conflictos, con presiones, con exigencias, son estas cuestiones que vivimos a diario. Entonces los deberías a veces funcionan y fundamentan
nuestro llegar a. Y así como este niño y este entrenador, ¿sí?, de repente se expresaron, y el entrenador, en el ejemplo que di de mi hija, quizás su palabra hizo sentir al niño como una limitación importante, y que ese sueño que él tenía ya no lo va a poder cumplir, dado que toma el grito de ese profesor o la burla de ese profesor como un juicio determinante. Ese niño quizás empieza a vivir la vida mirando solo desde un cristal, es decir, desde una sola visión. Empieza a crecer, a mirarse a sí mismo y a mirar las experiencias de su vida a través de aquello que quizás lo traumó, ¿no es cierto? Entonces mira toda su vida a través de ese cristal. Y el entrenador también, ¿no? Les pido por favor que apaguen los micrófonos. El entrenador también, porque quizás el entrenador lo motivaba a él, bueno, comprarse su casa, entonces en vez de conectarse con el niño, está pensando en generar más trabajo, más productividad para llegar con el dinero que él quiere y realizar con eso la compra de su casa. Entonces, también está mirando con un solo cristal, ¿no?, de sus objetivos, de llegar, del éxito, de su casa, de ser el mejor profesional o lo que fuera, como tenga como motivo, ¿no es cierto?, como objetivo en la vida. Entonces, cada uno de nosotros va a mirar, o muchas veces en nuestra vida miramos solamente desde un solo cristal nuestra vida, y desde quizás esos deberías, ¿no? Ese debería que empieza a ser aquello que fundamenta nuestra vida, porque nosotros queremos llegar a, y lo perseguimos, aquello que queremos, que suponemos que deberíamos, pero lo perseguimos muchas veces por separado. Esto, por ejemplo, que nosotros queremos, sentirnos bien, o envejecer bien, o ser buena pareja, o ir de vacaciones, o ser buenos hijos, o buenas hijas, muchas veces lo seguimos por separado. Es decir, eso que es, o que podría ser una parte de nuestra vida, lo transformamos en un todo, en el todo de la vida misma. Y esto nos lleva a reflexionar, ¿sí?, que quizás nunca tomamos la vida como un todo, sino que miramos la vida a través de un solo cristal. Y desde allí medimos toda nuestra felicidad, ¿sí? Entonces quizás esto nos puede llevar a pensar en qué parte de nuestra vida nosotros estamos segmentados, ¿no? Muchas veces somos padres con determinados valores que exigimos a nuestros hijos, pero quizás esos valores solamente es cuando estamos delante de nuestros hijos y después ya no, ¿no? Como pareja a veces somos de una forma, cuando estamos con nuestros amigos somos de otra. Apaguen sus micrófonos, por favor. En la sociedad, esperen que voy a apagar, ahí está. En la sociedad también... Sí, no tienen ni en pedo auriculares para el celu, ¿no? Denme un segundito. Yo me olvidé todo. La que está pidiendo auriculares, que apague su micrófono, por favor. ¿Este? No, ahí. puede ser. Sí, acompañarlo. Claro, viste, ay, tipo es, ahí estamos. Disculpen que tuve que dejar de compartir. Ahora vamos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en la actualidad podemos ver quizás que hay personas que son feministas, pero terminan escuchando por ahí reggaetón. O hay ecologistas, ¿no?, que compran, o amantes de animales, que compran los animales mientras ven a los animales de la calle con mucha lástima. Entonces, vivimos quizás en una desconexión total.
Y esto nos puede llegar a preguntar si esto es falta de conciencia, vivir con una doble vara, o vivir con zonas de confort incómoda. Y frente a todo esto, entonces, preguntarnos de qué se trata la vida. Y esto nunca debe dejar de estar como pregunta en nuestra vida y como pregunta guía, ya que esta pregunta la han preguntado los seres humanos desde que tenemos conciencia, ¿no? ¿De qué se trata la vida? ¿Cómo vivirla? Y cuando decimos cómo vivirla, ahí están todas nuestras partes, también nuestra parte profesional como coaches deportivos o como coaches. Entonces, quizás hoy podríamos investigar un poquito y ver si existe la posibilidad, ¿sí?, de que vivamos la vida como un todo, para luego liderar, ¿sí?, acompasar, facilitar la vida del otro, ¿no? Y que el otro también empiece a liderarse a sí mismo. Entonces, es importante conectarnos con el sentido de nuestra propia vida primero, e investigar también nuestras conductas, nuestros motivos, por qué reaccionamos, nuestro primer coachee debemos ser nosotros mismos, ¿no? Para poder después pararnos con seguridad, ¿sí?, y acompasar al otro en su camino. Y dejar de ver la vida solo con una visión, ¿sí?, de aquello que nos pasó cuando éramos pequeños, de aquello que no pudieron mis padres debido a que también, ¿sí?, ellos tuvieron la misma historia que nosotros, la misma herida o una herida distinta. Y a través de vivir solo con ese cristal, después todo, ¿sí?, se redujo a esa herida, a esa sensación de incompletud. Entonces, para poder liderar a otros, tenemos primero que nosotros liderarnos a nosotros mismos, descubrir nuestras conductas, nuestras reacciones, encontrar el sentido que tiene nuestra vida. Y a la hora de investigarnos, hacerlo sin distorsión y sin dirección. ¿Y por qué digo esto de sin distorsión y sin dirección? Porque cuando nosotros miramos la vida a través de un solo cristal, todo lo que veamos lo vamos a ver a través de ese cristal. Por lo tanto, todo lo que veamos va a estar distorsionado de alguna manera. Y va a tener una dirección, que es la de poder completar aquello en lo que me siento incompleto, que no tengo, ¿sí?, aquella carencia o lo que fuera que tenga yo como motivo, ¿sí?, de trabajo, de evolucionar, de poder dejar atrás aquello que me hace sentir de una manera que no me siento a gusto, ¿no?, de poder superar esas instancias. Y a la hora de hacerlo, no enjuiciarnos, no sentirnos culpables por aquello, ¿sí?, que alguna vez reaccionamos o por aquello que alguna vez estuvimos con una tristeza o un dolor. Entonces, es importante investigarnos y cuando nos investiguemos, hacerlo sin distorsión y sin dirección. Empezar a tener mucho más foco. ¿Por qué? Porque los pensamientos crean nuestra realidad. Si no, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no es cierto?, para nosotros que somos coaches, pero traerles esta mirada desde el mundo del deporte. Vamos ahora sí, entonces, a pensar en esto que escribimos. Léanlo, lean lo que escribieron hace instantes. Y ahora pregúntense, por ejemplo, en aquellos pensamientos limitantes que ustedes pusieron, en esos que les dan transferencia, los bloquean, bueno, piensen ahí, si están mirando, primero identifiquen eso que escribieron. ¿De dónde viene?
de qué experiencia y en qué dominio se dio. Y no solo en qué dominio, sino en qué circunstancia se dio. Con que elijan uno va a ser suficiente. Después ustedes pueden hacer el resto. Ahora, piensen también si ese pensamiento los limitó o las bloqueó, les impidió ser quienes son en otros dominios que no tienen nada que ver con ese. Y si encuentran que en otros dominios esto que me sucedió, este pensamiento, este juicio que tengo, también tiene transferencia, ¿cuánto en porcentaje tiene de transferencia? ¿Un 10, un 20, un 100? Y ahí más o menos van a tener una idea de si ustedes están mirando algunas situaciones de su vida solamente desde un cristal. Cada pensamiento que tenemos va creando un contexto, una imagen en nosotros. Entonces, ese contexto, esa imagen, cuando nosotros nos identificamos con nuestros pensamientos y creemos que somos nuestros pensamientos, esa identificación va a quedar muy atrapada a nuestros juicios, a las creencias, a todo lo que aparece en nuestro cerebro. Entonces, empezamos a sentirnos mal y empezamos a sentir emociones encontradas. Empezamos a encontrar piedras en nuestro camino. Ahora, cuando esas piedras están porque hemos creado una idea, ¿sí?, en nuestro cerebro, un contexto. Entonces podemos ver que nuestros sentimientos cambian. Y no solamente nuestros sentimientos, sino nuestros comportamientos y el campo de acciones y resultados que nosotros estamos buscando. Es decir, que lo que creemos crea parte de nuestra vida. Y tiene esa potencia. Imagínense que si hay un deportista que está conectado y creyendo que puede lograr, por ejemplo, un gol, ¿sí?, una de las partes importantes es que pueda crear el contexto en su cerebro para que después todo se disponga para que logre el resultado que está buscando. Entonces, hoy en día, con los avances de la ciencia, sabemos que la no materia afecta a la materia. Lo que pensamos y sentimos altera la estructura de nuestro cerebro. Y piensen en lo que escribieron, tanto en aquello que los limita como en aquello que los potencia. Y fíjense que lo que piensen respecto a eso, lo que les haga sentir ese juicio, eso que escribieron, va a estar alterando la estructura de su cerebro. Y si miramos solo con un cristal nada más la vida, desde lo que nos duele o de los deberías que tenemos como objetivos, bueno, vamos a estar alterando la estructura de nuestro cerebro y con ello nuestras emociones, nuestros comportamientos y nuestras actitudes. Entonces, ahora vamos a hacer, sí, la ejercitación. Con lo que ustedes anotaron en su escritorio de estos pensamientos, yo voy a ir sacando la tarjeta, ¿sí? Ahí está, para que se vea. Entonces, vamos a poner algunos de esos pensamientos que ustedes escribieron, le vamos a sacar la roja. Y si le sacamos la roja, ¿qué vamos a hacer? Vamos a profundizar, ¿sí?, sobre en cuánto me limitó y qué voy a hacer, ¿sí?, a cambio de esa limitación. ¿Qué acción me voy a proponer? Vamos a sacarle a otros pensamientos la tarjeta amarilla, ¿sí? Y son aquellos que, bueno, todavía falta un poco más de experiencia o falta más conocimiento o necesito el acompasamiento, la facilitación de un profesional, ¿sí?, o necesito reflexionar más respecto a eso. Y por último, vamos a sacar una tarjeta verde para aquellos esos pensamientos o eso que escribimos que creemos
que son los mejores en este momento de nuestra vida y para un dominio determinado. ¿Listos y listas? Vamos entonces. Vamos a seleccionar primero el verde. ¿A qué de lo que escribieron ustedes le van a dar una tarjeta verde? Pueden poner entre paréntesis verde. Vamos con aquellos que todavía nos está faltando, sea formación, conocimiento, investigación, reflexión, análisis, y le vamos a poner la amarilla. Y ahora sí, entonces, vamos a ponerle la roja, aquello que nos hace mirar o que nosotros estamos mirando solamente desde un cristal con una sola visión, o aquello que no queremos ya en nuestra vida, que entró en desuso, que fue verdad y fue bueno porque me ayudó a avanzar y a progresar, pero fue en una circunstancia y en un momento de mi vida que quizás ya es lejano. Veo que están trabajando, así que muchas gracias porque el trabajo y la presencia de ustedes construye este momento. Así que, gracias. Esto es una dinámica que ustedes pueden realizar con sus deportistas, ¿sí? Y que puede ser un disparador para reflexionar, para detenerse, para salir de ciertos patrones de conducta, ciertas reacciones y darse cuenta. Me encantaría, y por lo general, siempre suelo dejar que alguien comparta. Me gustaría que lo hagan todos, pero no tenemos el tiempo. Nuestro acuerdo fue 1 horita, así que voy a tratar de acelerar el último proceso, que también tiene que ver con la propuesta de, bueno, analizar un poco los formatos, el alcance y los avales que necesitamos como profesionales, ¿no?, del coaching. Por lo tanto, vamos por ahí. Gracias por el trabajo, ¿eh? Bien, el coaching deportivo trabaja sobre 3 áreas fundamentales, ¿sí?, en los atletas. Una son las competencias comunicacionales, es la formación y el deportista o el profesional del deporte va a ir adquiriendo esas herramientas. Luego, todo lo que es
son las ideas, gestionar esas ideas, gestionar las emociones, y vamos a trabajar sobre el comportamiento. Y sobre el comportamiento nos vamos a anticipar a ciertas situaciones y le vamos a dar un direccionamiento a esas conductas a través de la reflexión, a través de acompasar a estos atletas. Entonces, de esto más o menos es lo que se trata el coaching deportivo y desde donde nosotros vamos a pararnos para poder acompasar a estos profesionales. Tiene un enfoque multidisciplinario, donde no solamente está el coaching ontológico, y el coaching ontológico es la maestra, es la base de nuestras acciones, de nuestro ser coach y hacer coaching. Entonces, tenemos el coaching ontológico, pero también hay una parte muy fuerte y profunda de la educación física y deportiva, de la neurobioemoción, de la programación neurolingüística, de la corporalidad y la psicología. Creo que sí o sí, el que se transforma en coach deportivo tiene que tener dos vivencias, y esta vivencia no solamente tiene que ser la del desarrollo y autodescubrimiento personal, sino que también tiene que haber un desarrollo grupal, tiene que haber una experiencia. ¿Por qué? Porque en el deporte tenemos deportes que son individuales y aquellos que son en equipo. Entonces, tenemos que estar preparados tanto para trabajar para uno, para los individuales, face to face, o para los equipos. Y esta experiencia no puede ser solamente y este conocimiento no puede ser solamente teórico, sino que también tiene que ser vivencial. Tenemos que atravesar la experiencia de pertenecer a un grupo para transformarnos en equipo y lograrlo. Porque de esta forma nuestra visión y nuestras herramientas van a ser más atinadas, ¿sí?, a la hora de acompasar a equipos. Entonces, sí o sí, cuando ustedes se formen como coaches deportivos, tienen que tener estas dos experiencias, no tanto la individual como la grupal. ¿Qué alcance tiene el coaching deportivo? Bueno, fundamentalmente estamos acompasando a los deportistas y a los equipos, pero también a la familia, a los profesionales del deporte, directores técnicos, coordinadores, todo el kinesiólogo, todos los que conformen el cuerpo de profesional del deportista. Y el club, con la dirigencia y con la cultura organizacional de este club. Por lo tanto, ser coaches deportivos implica tener un abanico interesante de diferentes especializaciones del coaching. Por ejemplo, el coach de vida, el ejecutivo también, entre otros. A la hora de formarnos, me parece que hay dos vertientes, digamos, y en los mejores de los casos, estas vertientes se juntan, ¿no? Y tenemos los formadores teóricos y los formadores empíricos. Ahora, ¿qué es un formador? Es una persona que instruye, enseña a otras, pero sin embargo su sentido es mucho más profundo, porque transmite, además de información, ¿sí?, que es deseable que no solamente tenga el concepto, todo lo teórico, sino también la experiencia, ¿no? Porque también el formador va a transmitir valores, sentimientos y actitudes. Entonces, es importante que veamos con quiénes nos formamos. Si hay un formador que es solamente teórico, bueno, va a haber, quizás sea muy interesante y sea muy bueno dando esa parte teórica, pero si le falta lo experiencial, ¿sí?, va a haber cuestiones que van a quedar ignoradas por nosotros, que no sabemos. Sería como una ceguera, ¿sí?, en algunas cuestiones, una ceguera cognitiva en toda la parte de cómo llevó todo esto a la práctica. Entonces, el conocimiento empírico es todo aquel, ya sabemos, que nace de la observación y la experimentación. No parte de suposiciones, y estas suposiciones muchas veces están solamente en aquellos que fueron teóricos, que terminaron de estudiar e inmediatamente, sin experiencia, se pusieron a formar, ¿no es cierto?, a otros profesionales. Y después tenemos el conocimiento teórico, que es aquel que se obtiene de una manera analítica, ¿no?
como lo es la lectura, una explicación, es solo tener el conocimiento sin llevarlo a la práctica. Entonces, a la hora de formarnos es muy importante que averigüemos esto, ¿no? Si los formadores tienen experiencia, cuánta experiencia tienen, porque eso también va a ser importante, y si también obviamente tiene el conocimiento. Y acá también quisiera hacer una aclaración. Muchos de los que quizás estén presentes o de los que nosotros escuchamos en nuestra vida dicen ser coaches, ¿no? Pero quizás todavía no son coaches, sino que estudiaron coaching, ¿no es cierto? Entonces estudian coaching y tienen la parte teórica. Ahora, si quieren transformarse en coaches, tienen que atravesar la experiencia, transformarse en profesionales. Entonces tenemos los estudiantes de coaching y tenemos después los profesionales de coaching, que son aquellos que realmente se profesionalizan con valor, ¿no es cierto?, y coraje, salen a la cancha y empiezan a obtener su experiencia y la sabiduría para poder facilitar y acompasar a un otro. Y esto es importante señalarlo, me parece, por todo lo que vemos en los noticieros, frente, bueno, a quizás falsos coaches o teóricos, bueno, y es una manera de defender nuestra profesión, tener claro esto. Están los que estudian coaching y están los coaches profesionales que nos dedicamos a esto. Y para ello, ¿sí?, es importante tener en cuenta los avales que tienen los profesionales, ¿no? Porque, por ejemplo, la ICF, que es lo más grande en coaching, toda su historia, su desarrollo, e incluso tenemos presente acá a Mirna. A ver si está todavía. Hola, Mirna. Sí, buenos días a todos. Gracias, gracias Ricardo. Buenos días a todos, que estén muy bien. Te estoy escuchando y qué interesante la transformación que has hecho o el ensamble que has hecho. Les quiero agradecer a todos por participar, Ricardo, a vos especialmente, por contribuir, por tu compromiso, por haberte sumado a la propuesta de hacer una Semana Internacional del Coaching a toda fiesta. Les quiero contar que hemos tenido y estamos teniendo más de 1000 webinars en todo el mundo. ICF es una organización internacional donde el mensaje más importante, y quizás por esto que vos estás diciendo, es pertenecer a un equipo más grande. Lo más interesante que a mí me ha pasado en ICF es que me acabaron las fronteras. Argentina es un país muy grande, pero ahora soy coach para el mundo. Y entonces todo Iberoamérica es una posibilidad para mí. Y me siento parte de una comunidad más grande. Así que los invito a no perderse todo lo que hay como oferta. Nosotros tenemos mucha tradición del coaching ontológico en la zona, digamos, sur del mundo. Pero en Europa se hace otro tipo de coaching, en Asia se hace otro tipo de coaching, con otras bases epistemológicas. Los invito a investigar, a mirar, hay muchísima oferta. Va a haber una conferencia que me tiene sumamente intrigada, que es Inteligencia Artificial y Coaching en Nueva York. Así que los invito a que todos los talleres, o la mayoría de ellos, tienen canales de traducción automática, así que no les limite el idioma. Se están haciendo webinars en más de 20 idiomas. Wow. Gracias a la posibilidad de la virtualidad. Y lo digo así, con cierta resistencia, porque yo soy de las que todavía extraña y defiende la presencialidad, el encuentro, el poder mirarnos a los ojos y reflejarnos en la pupila del otro. Y eso requiere cercanía. Se cortó para mí, Irma. Qué lástima. Bueno, muchísima información. Se te cortó un poquitito, Mirna. Sí, dale.
No digo que se cortó lo que venías diciendo, incluso la imagen se fue un poquitito. Ahora estoy, Sí, perdón. ahora estás. Bueno, no sé dónde me quedé, pero lo que les decía es que gracias a la virtualidad, con que yo tengo cierta resistencia, a mí me gusta muchísimo la presencialidad, el encuentro, el mirarse a los ojos. Sin embargo, debo aceptar que ha sido una posibilidad de que tengamos esta oferta. Los invito a mirar en los capítulos, 136 países tienen un capítulo de ICF. No se lo pierdan, sean parte, aprendamos todos de lo que otros están haciendo. Gracias, Ricardo, por ser parte de ICF, gracias por haberte sumado a la fiesta. Yo digo que es como en misa, ¿no? Quien no participa no está en la fiesta. Así que gracias por haber venido. Gracias y a todos ustedes, gracias por el interés, por haberse sumado a la propuesta. Los dejo y para que hagan el cierre. Gracias por tu presencia, por tus palabras, ¿no? Y por apoyarme en esto justamente que es importante, de que la importancia que tienen las asociaciones, las federaciones, las confederaciones en nuestra vida profesional, porque son las que van propiciando nuestro camino, ¿sí? y nos van dejando un camino seguro para que nosotros podamos afianzar nuestra experiencia como profesionales, ¿no? Entonces, estas asociaciones, como en el caso de la ICF, nos evalúan con 300, 400 preguntas, ¿no es cierto? Tenemos que demostrar que hemos trabajado y tener una cantidad de coaches, ¿no? Con horas y demás, y eso hace que, bueno, respalde y reconozca que nosotros somos profesionales realmente del coaching, y nos avalan, nos acompañan en nuestro camino. Entonces es muy importante eso, porque hay toda una estructura detrás que no solamente nos permite ser serios en lo que hacemos, sino que también va, ¿sí?, conectándonos con otros profesionales y con otros saberes, porque están a la vanguardia de lo que necesitamos. Entonces, continuando, y ya vamos terminando, sí tenemos, hoy en día con la globalización es muy importante que tengamos avales internacionales. Uno de ellos es la ICF, y en el mundo del coaching deportivo es la Asociación Hispanoamericana de Coaching Deportivo, de la cual soy presidente, soy fundador, y está presente también aquí, a ver si... Esperen que ya les notifico algo. Está presente aquí también parte de mi equipo, que es Pablo Aguilera. Saludá a Pablo Aguilera. Y también Gonzalo Graciotti. Buenas a todos. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Que también está trabajando. Saludos a todos. Es un socio fundador también. Tenemos a Guille Miguel, los dos con una experiencia en el mundo del deporte impresionante. Guille, saludá para que te conozcamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y tenemos a Gonzalo Graciotti, que no sé si se conectó, pero estaba, me parece, en algún momento. Hola, Gonza. Creo que se habrá ido por alguna... Está en España él, así que, bueno, saludamos a Gonza cuando vea el video. Entonces, ¿qué hemos logrado? Somos muy nuevitos esto de la Asociación Hispanoamericana. Tenemos experiencia, estamos empujando para profesionalizar cada vez más el coaching deportivo, pero ya tenemos algunos trabajos importantes que comunicarles, y tenemos el apoyo, la homologación de la Haya. Y esto puede resultar especialmente útil de su conocimiento, porque a la hora de viajar a otro país con la intención de buscar trabajo, con los propios títulos y logros académicos, o incluso para continuar estudiando, sin homologación de la Haya, un título universitario o cualquier curso que uno haga en Argentina no tiene validez, por ejemplo, en España. Sin importar las calificaciones y lo bueno que seamos. Esto no significa que nos sirva de referencia todo lo que vamos estudiando y todo lo que vamos logrando, ¿sí? Pero no puede usarse esa documentación, ¿sí?, vigente, de manera para que las empresas o que tengamos un lugar, ¿sí?, dentro de la legalidad en otros países. Entonces, al tener
nosotros como Asociación Hispanoamericana de Coaching Deportivo, la homologación de la Haya nos permite que ustedes no tengan que validar su certificación en ningún país porque ya está validado a través de la homologación de la Haya, por lo tanto es reconocido el certificado de coaching deportivo acá en Argentina y en los 194 países que conforman la Haya. Entonces esto es un lograzo de la Asociación Hispanoamericana. Somos nuevos en el mercado, tenemos apenas un año, así que estamos construyendo nuestra página web, nuestro sistema de organización y desde luego que nuestro norte está siendo toda la organización de la ICF, es decir, tomar el ejemplo de ellos, ¿no? Toda esta visión global que han tenido, así que nosotros vamos a ser como alumnitos en un principio para tomar conceptos y miradas de la asociación de la ICF, la International Coach Federation. Para aquellos que quieran conectarme, acá tienen mi celular, tienen mi Instagram. Fíjense que está el símbolo del Instagram, dice @coachdeportivo, y va a aparecer este coaching deportivo en Bordeaux. No van a ver mi cara, sino que van a ver eso, para los que me quieran encontrar ahí. Generemos futuro, la reflexión, el ejercicio y lo que hablamos creo que forma parte de generar este futuro. Así que muchas gracias por su presencia, por estar acá y estar abiertamente haciendo los ejercicios y dándome su atención. Así que bueno, acá finaliza nuestro encuentro, espero que pronto nos volvamos a ver, y muchas gracias. Gracias por su presencia. Ale, bueno, veo un montón también de coaches deportivos acá, estudiantes también, y es compañero. Así que una alegría estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias.